¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas verdades parecen casi imposibles de descubrir, como si alguien quisiera borrarlas de la historia? ¿Y si las historias que te han contado sobre los orígenes de la humanidad fueran solo fragmentos que esconden una realidad mucho más asombrosa? Durante miles de años, los susurros de un secreto han sobrevivido en las sombras, enterrados en textos que pocos han leído y aún menos se han atrevido a comprender. Uno de estos textos, el libro de Enoc, habla de seres llamados los vigilantes, ángeles que traspasaron límites que nunca debieron traspasar. Pero ¿por qué se ocultaron sus acciones a la humanidad? ¿Qué conocimiento aportaron? ¿Y por qué fuerzas poderosas se aseguraron de que se olvidara? Algunos eruditos creen que los vigilantes no eran meros mitos, sino portadores de secretos de conocimiento prohibido sobre el cosmos, las estrellas y las leyes ocultas de la creación misma. El libro de Enoc describe visiones de los cielos, cortes celestiales y advertencias para que la humanidad no conociera ciertos misterios. Durante siglos, este texto fue eliminado de las escrituras convencionales, descartado como herético, pero aún quedan fragmentos en Etiopía y entre pergaminos antiguos. Podría ser que lo que llamamos mito sea en realidad una advertencia, un recuerdo de verdades que una vez fueron accesibles, pero que se ocultaron deliberadamente. Hoy nos adentraremos en esta revelación prohibida. Exploraremos quiénes fueron los observadores, qué revelaron y cuáles fueron las consecuencias para la humanidad. Verás por qué se enterró cierto conocimiento, cómo lo ocultaron quienes ostentaban el poder y qué podría significar para tu comprensión del mundo. Al final de este video, puede que nunca vuelvas a ver la historia, los cielos ni la historia misma de la humanidad de la misma manera. Si estás listo para descubrir lo perdido y desafiar las enseñanzas en las que siempre has creído, suscríbete y sigue este canal. Aquí revelamos verdades ocultas y juntos exploramos los misterios que quienes ostentan el poder intentaron borrar. La historia de los vigilantes comienza con una advertencia que debía ignorarse. Un secreto escrito en el libro de Enoc que pocos han leído. Algunos textos sugieren que estos ángeles fueron asignados para velar por la humanidad, guiarla y protegerla. Pero en lugar de permanecer distantes, descendieron, atraídos por la belleza y el potencial de la humanidad. Algunos estudiosos creen que, al hacerlo, rompieron el orden natural, compartiendo conocimiento que se consideraba demasiado peligroso para la mente humana. Enseñaron a los humanos sobre las estrellas, los ciclos celestes e incluso los secretos de la vida y la muerte. Pero ¿por qué se prohibiría tal conocimiento? ¿Por qué una advertencia divina les diría a los hombres que no prestaran demasiada atención a estas enseñanzas? Con el tiempo, quienes registraron la historia, incluidas las primeras autoridades religiosas, se esforzaron por borrar o distorsionar estas revelaciones. El libro de Enoc fue excluido de los textos canónicos en la mayoría de las tradiciones, considerado apócrifo y descartado como mito. Sin embargo, en sus páginas se esconden detalles que insinúan una profunda verdad. Los humanos antaño tuvieron acceso a la sabiduría que conectaba lo terrenal con lo divino. Y el conocimiento del vigilante amenazaba con exponer los mecanismos de poder en los cielos y en la tierra. El mero hecho de ocultar este texto era una forma de controlar la historia de la humanidad, moldeando las creencias y limitando la comprensión. Las enseñanzas ocultas de los vigilantes no se limitan a la astronomía o la ciencia. Abordan la esencia misma de la moral, el libre albedrío y la conciencia. Al conocer ciertas cosas, los humanos podían percibir el mundo de maneras que los poderes gobernantes consideraban peligrosas. Algunos investigadores sugieren que el conocimiento prohibido implicaba comprender los orígenes del mal, la manipulación de la creación e incluso los secretos tras los deseos y el sufrimiento humanos. Cada fragmento de esta enseñanza que sobrevivió fue cuidadosamente preservado por quienes buscaban advertir a las generaciones futuras mientras mantenían a la mayoría en la ignorancia. Mientras escuchas, pregúntate, ¿qué damos por sentado como historia? ¿Cuánto de lo que creemos fue filtrado para protegernos o para proteger el poder? La profecía de los vigilantes
no es solo una historia de ángeles y hombres, es un reflejo de una lucha más profunda y oculta por el conocimiento, el control y el destino. En el siguiente bloque, exploraremos la evidencia histórica y textual, que muestra cómo este conocimiento se transmitió, se ocultó y casi se perdió por completo, y por qué algunas verdades se consideraron demasiado peligrosas para el ojo común. Para comprender realmente qué los observadores querían saber, primero debemos explorar los símbolos y los significados ocultos tras sus enseñanzas. El libro de Enoc está lleno de imágenes vívidas, estrellas que hablan, tablas celestiales y jerarquías celestiales. Pero estos no son solo recursos poéticos, son mensajes codificados destinados a transmitir conocimiento sobre el universo, los ciclos de la creación y las leyes ocultas que rigen la vida. Algunos eruditos sugieren que cuando el texto habla de ángeles, enseñando a los humanos sobre los secretos de los cielos, se refiere a un conocimiento avanzado de astronomía, ciclos de tiempo e incluso la naturaleza de la energía y la materia, todo enmarcado en un lenguaje simbólico que sobreviviría generaciones. Uno de los conceptos centrales del texto enoquiano es el de los ángeles caídos o vigilantes. El término caídos suele malinterpretarse. No significa simplemente castigo, sino una transgresión de los límites, una intrusión angelical en la experiencia humana. Al compartir el conocimiento de la prohibición, estos seres desdibujaron la línea entre la sabiduría divina y la comprensión moral. Los gnósticos veían esto como un reflejo de la condición humana, una lucha por acceder a la verdad divina, estando atados a las limitaciones terrenales. Las enseñanzas del observador buscaban despertar la conciencia, expandirla más allá de los límites impuestos por quienes buscaban mantener el control. Dentro de estas enseñanzas, ciertos símbolos aparecen repetidamente. Las estrellas representan el conocimiento y la guía, las tablas celestiales como depositarias de verdades prohibidas y la conexión divina humana simbolizada por actos de transgresión que en realidad eran invitaciones a la iluminación. Los gnósticos creen que al comprender estos símbolos, uno puede alcanzar el verdadero conocimiento de Noé sobre sí mismo, el cosmos y las fuerzas ocultas que influyen en la vida. Algunos textos incluso insinúan que las advertencias del vigilante se referían tanto al mal, uso de este conocimiento, como a su posesión, enfatizando la responsabilidad y el discernimiento por encima de la búsqueda ciega. Ahora consideren esto: si el conocimiento fue lo suficientemente peligroso como para ser borrado de la historia convencional, ¿qué dice eso sobre nuestra comprensión actual de la realidad? ¿Cuánto hemos perdido simplemente porque los poderosos decidieron que los humanos no estaban preparados para la verdad? La profecía de los vigilantes sirve tanto de advertencia como de revelación. Nos desafía a ver más allá de las apariencias, a cuestionar las narrativas transmitidas y a despertar a las verdades ocultas que siempre han estado al alcance, pero cuidadosamente ocultas. En el siguiente bloque, descubriremos quién ocultó deliberadamente este conocimiento y por qué la historia de los observadores casi se perdió para siempre. La historia de los observadores no termina con sus enseñanzas. Continúa en la supresión deliberada de su sabiduría. A lo largo de la historia, poderosas instituciones y autoridades religiosas buscaron controlar el conocimiento de la humanidad, a menudo calificando los textos antiguos de heréticos o peligrosos. Al desestimar el libro de Enoc y otros escritos apócrifos, enterraron el conocimiento que trajeron los vigilantes, limitando el acceso a los secretos que podrían despertar la conciencia humana. Algunos eruditos creen que esta supresión no se trataba simplemente de mantener la ortodoxia religiosa, sino de controlar la narrativa de la creación misma, manteniendo a la humanidad inconsciente de las jerarquías y fuerzas cósmicas que moldean la vida. El conocimiento del vigilante reveló verdades incómodas, que existían fuerzas que manipulaban a la humanidad desde arriba, que los orígenes del mal y la corrupción no siempre fueron humanos, y que la sabiduría divina era accesible, aunque restringida. Al borrar estos textos, quienes ostentaban el poder se aseguraron de que
generaciones enteras crecieran con una historia parcial, ciegas al contexto espiritual y cósmico más amplio. Incluso los fragmentos que sobrevivieron a menudo se ocultaron en comunidades aisladas, como la iglesia etíope, o se conservaron en pasajes crípticos que requerían interpretación, manteniendo la verdad fuera del alcance de las masas. Además, las enseñanzas de los vigilantes se entrelazaban con conocimiento prohibido sobre el potencial humano. Insinuaban poderes de percepción, comprensión e incluso dominio de ciertas leyes naturales y espirituales, habilidades que, de ser ampliamente conocidas, podrían desafiar la autoridad de reyes, sacerdotes y gobernantes que dependían de la ignorancia para mantener el control. Por eso su historia fue ocultada, sus textos quemados y sus nombres susurrados solo en secreto. A la humanidad se le negó la oportunidad de comprender plenamente estas revelaciones, dejándonos a tientas en la oscuridad, inconscientes de las advertencias y la guía que una vez se ofrecieron. Reflexiona un momento. ¿Con qué frecuencia aceptamos la historia y el conocimiento que nos han sido transmitidos sin cuestionar qué podría faltar? ¿Qué verdades se han ocultado deliberadamente? ¿Y cómo cambiaría tu percepción del mundo si realmente comprendieras los secretos que los vigilantes intentaron transmitir? Estas preguntas nos llevan al punto de inflexión de la historia, el momento en que la profecía olvidada comienza a revelarse, ofreciendo perspectivas que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de la vida, la creación y la naturaleza misma de la existencia. En el siguiente bloque exploraremos esta revelación y el despertar que los vigilantes deseaban para la humanidad. En el corazón de la profecía de los vigilantes se encuentra una revelación que ha permanecido oculta durante milenios, una verdad que desafía todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes, nuestro propósito y la estructura misma del cosmos. El libro de Enoc insinúa que la humanidad nunca estuvo destinada a ser completamente ignorante. La voluntad divina nos permitió alcanzar una mayor conciencia, percibir las fuerzas ocultas que moldean nuestras vidas. Los vigilantes vinieron a cerrar esa brecha, ofreciendo conocimiento prohibido, no para dominar sino para despertar. Advirtieron que la ignorancia era la verdadera prisión y que, al ocultar sus enseñanzas, el mundo se había mantenido en la sombra de una comprensión parcial. Esta revelación conlleva profundas implicaciones, los límites entre lo divino y lo humano. El cielo y la tierra son más permeables de lo que nos dicen. Los vigilantes enseñaron que el conocimiento es un camino hacia la liberación, una forma de ver a través de las manipulaciones, del poder y las distorsiones impuestas por quienes temían la iluminación. Algunos textos describen su guía como una especie de mapa espiritual que apunta hacia la comprensión de los ciclos de la creación, la naturaleza del alma y los orígenes de la corrupción. Lo que una vez estuvo oculto comienza a emerger cuando examinamos estos símbolos e historias con atención, reconociendo patrones que los poderosos esperaban que nunca notáramos. Es importante destacar que el despertar que ofrecieron los vigilantes no se trataba de rebelión sin comprensión. Se trataba de discernimiento, responsabilidad y la valentía de buscar la verdad, incluso cuando desafía a la autoridad. Los pensadores gnósticos compartían esta idea, considerando el conocimiento oculto como una herramienta para liberar el espíritu y reconectar con la sabiduría divina que había permanecido oculta. Al abrazar esta enseñanza, la humanidad podría recuperar la conciencia de su potencial superior, comprendiendo que las limitaciones que se nos imponen no son absolutas, sino construidas por quienes desean controlar la percepción y las creencias. Pregúntate, ¿qué significa despertar verdaderamente al conocimiento que se ocultó deliberadamente? ¿Cómo cambia la comprensión de las advertencias del observador? La forma en que ves tu propia vida, tus decisiones y las fuerzas que moldean tu realidad. Esta no es solo una historia de ángeles y humanos, sino un llamado a la conciencia, un recordatorio de que la sabiduría, una vez prohibida, aún llega a quienes están dispuestos a buscarla. En el siguiente bloque, conectaremos esta revelación con el presente, explorando cómo afecta tu vida, tus decisiones y tu comprensión de la verdad.
Hoy, la profecía de los vigilantes no es solo una historia del pasado lejano, es una advertencia y una guía para nuestras vidas actuales. Incluso ahora, la influencia del conocimiento oculto y las verdades ocultas moldea nuestra percepción del mundo, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Consideren cuántas veces la sociedad, las instituciones o las autoridades presentan solo fragmentos de la realidad, dejando el resto oculto. Las enseñanzas del vigilante nos recuerdan que esto siempre ha sido así. El poder a menudo se basa en controlar lo que sabemos, y la ignorancia puede ser una prisión tan apretada como cadenas. Al despertar a la posibilidad de que hay más de lo que se nos muestra, recuperamos la capacidad de pensar críticamente, de cuestionar las verdades recibidas y de reconocer patrones que guían nuestras vidas de maneras que quizás no percibamos conscientemente. La sabiduría oculta de los observadores nos anima a mirar más allá de las apariencias para cuestionar las historias que nos han contado sobre la moralidad, la creación y los límites del potencial humano. Algunos estudiosos argumentan que el conocimiento que compartieron sobre las estrellas, los ciclos del tiempo y las jerarquías espirituales simboliza los procesos internos de la conciencia humana. Al comprender los secretos de los cielos, comenzamos a comprender los secretos que albergamos en nuestro interior. Cómo nuestros pensamientos, emociones y decisiones interactúan con las corrientes más amplias de la vida. Cómo la conciencia puede ser tanto un escudo como un arma, y cómo el conocimiento conlleva responsabilidad. La advertencia del observador fue clara. La iluminación no es pasiva, es activo, requiere discernimiento, valentía y compromiso. Para el buscador moderno, esto significa reflexionar sobre cuánto de lo que aceptamos como realidad está filtrado, censurado o distorsionado. ¿Con qué frecuencia cuestionamos las narrativas de la historia, la religión y la sociedad? ¿Con qué frecuencia desafiamos las suposiciones que tenemos sobre el bien y el mal, el poder y la libertad, el conocimiento y la ignorancia? La profecía de los vigilantes nos invita a despertar, a ver que algunas verdades fueron enterradas, no porque fueran peligrosas en sí mismas, sino porque quienes ostentan el poder temían las consecuencias de que la humanidad los comprendiera. Hoy, al descubrir estos fragmentos, tenemos la oportunidad de recuperar la sabiduría perdida, percibir las dimensiones ocultas de la vida y cultivar una conciencia que trasciende las capas superficiales que se nos imponen. Imagina que el conocimiento prohibido de los vigilantes no se trata solo de estrellas y ángeles, sino de comprenderte a ti mismo y tu lugar en el cosmos. Cada revelación que adquieres es un paso hacia una visión del mundo más clara, un paso hacia la liberación de la manipulación y un paso hacia una vida guiada por el discernimiento en lugar de la obediencia ciega. Pregúntate ahora, ¿qué verdades estás listo para afrontar? ¿Qué conocimiento has ignorado porque te parecía demasiado desafiante o inquietante? Reflexiona sobre esto en los comentarios. Comparte tus pensamientos y comienza el proceso de despertar. Al participar, no solo honras el mensaje de los vigilantes, sino que también te unes a una comunidad de buscadores, comprometidos a descubrir lo que ha permanecido oculto durante mucho tiempo. La profecía de los vigilantes es más que una historia antigua. Es un llamado al despertar, un recordatorio de que el conocimiento siempre ha sido protegido, distorsionado y oculto para quienes no se consideran listos. Hemos recorrido fragmentos del libro de Enoc, explorado los símbolos de las estrellas, las tablas y los ángeles caídos, y descubierto la verdad de que cierta sabiduría fue ocultada deliberadamente para controlar la percepción y mantener a la humanidad en una oscuridad parcial. Pero incluso en las sombras, estas revelaciones han sobrevivido, esperando a quienes estén dispuestos a buscar, cuestionar y reflexionar. El mensaje del vigilante es claro. La iluminación no proviene de una fe ciega, sino de la curiosidad, el discernimiento y la valentía de confrontar las verdades ocultas. Al comprender su advertencia, comenzamos a percibir las fuerzas sutiles que moldean nuestras vidas, las jerarquías invisibles, las narrativas distorsionadas y las manipulaciones del poder que se
extienden desde la antigüedad hasta la actualidad. Este conocimiento nos empodera, nos permite tomar decisiones conscientes para reconocer cuando nuestra comprensión es limitada y buscar la verdad, más allá de lo que nos dicen. Algunos académicos argumentan que este despertar no es solo personal, sino colectivo. Cuando suficientes personas recuperan estas perspectivas, los límites de la conciencia humana se expanden y los patrones de la historia comienzan a revelarse con mayor claridad. Somos parte de este desarrollo, herederos de un conocimiento que casi se perdió. Ahora los invito a participar activamente en este viaje. Reflexionen sobre lo aprendido. Consideren las implicaciones del conocimiento oculto y compartan sus ideas en los comentarios. Escriban una breve oración, una reflexión o incluso una pregunta inspirada en la profecía de los vigilantes. Participar de esta manera es más que un gesto, es un compromiso para mantener viva la memoria de estas verdades ocultas y unirse a una comunidad de buscadores que se niegan a aceptar medias, verdades como compartir y suscribirse, no solo por el contenido, sino para honrar el camino del descubrimiento, conectar con otros que exploran los misterios del universo y continuar este viaje juntos. Al cerrar los ojos esta noche o mirar las estrellas, pregúntate, ¿qué me queda por comprender sobre las fuerzas que moldean mi vida? ¿Qué verdades he ignorado porque me parecían prohibidas o incómodas? ¿Y qué significaría despertar verdaderamente, como pretendían los observadores, a una comprensión más profunda de la existencia? La búsqueda no termina aquí. Comienza de nuevo cada vez que cuestionamos, reflexionamos y buscamos. El conocimiento de los observadores no se pierde. Espera a quienes estén dispuestos a abrir los ojos y ver más allá del velo.